Imagina despertar en un avión y darte cuenta de que eres el único a bordo. No hay pilotos, no hay pasajeros, solo un cielo estrellado que nunca habías visto antes. El vuelo aterriza sin problemas, pero algo no encaja. Las calles son iguales, pero las personas, los letreros, todo está ligeramente mal. Y tu teléfono solo muestra una frase una y otra vez. Bienvenido de nuevo. El pasajero del vacío. Parte 1. Despertar en el abismo. La primera advertencia llegó 15 minutos después del despegue. Pablo Aguilera se aferró a los reposabrazos cuando el avión se estremeció como un animal herido. Una azafata de sonrisa tensa pasó junto a él, repitiendo el mantra tranquilizador de siempre. Turbulencias normales, señores pasajeros. Por favor, mantengan abrochados sus cinturones. Pablo observó por la ventanilla el cielo nocturno despejado, sobre el Atlántico. Las estrellas titilaban con indiferencia cósmica mientras el Boeing 787 atravesaba lo que el capitán había denominado con voz monótona una zona de inestabilidad atmosférica. Nadie lo había mencionado explícitamente, pero todos los pasajeros sabían que estaban cruzando el Triángulo de las Bermudas. Supersticiones, murmuró Pablo para sí mismo, ajustando el respaldo de su asiento. A sus 42 años, había volado suficientes veces como para desdeñar esas leyendas urbanas. Este era simplemente otro viaje de negocios a Miami. Otra presentación para inversores potenciales. Otra noche lejos de un apartamento vacío en Buenos Aires. El informe meteorológico que había consultado antes de embarcar no anunciaba tormentas. Por eso, cuando las luces de la cabina parpadearon 3 veces, Pablo experimentó un destello fugaz de inquietud. Un niño comenzó a llorar en la fila de atrás. Una pareja de ancianos entrelazó sus manos arrugadas. La azafata verificó su propio cinturón con un movimiento que traicionaba años de experiencia ocultando el miedo. Las turbulencias se intensificaron. El capitán anunció algo sobre un desvío momentáneo de la ruta programada y condiciones imprevistas. Las palabras llegaron distorsionadas, como si atravesaran un túnel de agua. Pablo intentó consultar el mapa de vuelo en la pantalla del asiento delantero, pero solo encontró estática gris. El sueño lo alcanzó de forma inesperada, como si alguien hubiera inyectado anestesia directamente en su corriente sanguínea. Sus párpados pesaban toneladas. La última imagen que registró su conciencia fue la de un cielo que había dejado de ser negro para convertirse en un violáceo imposible. El silencio lo despertó. No el ruido de los motores, ni el llanto del M-111 niño, ni las conversaciones amortiguadas de otros pasajeros. Silencio absoluto, denso como aceite, interrumpido únicamente por el suave zumbido de los sistemas de ventilación. Pablo abrió los ojos lentamente, desorientado por la penumbra. Las luces de la cabina estaban apagadas, salvo por la débil iluminación de emergencia en el suelo. «Señorita», llamó esperando atraer la atención de alguna azafata. Su voz sonó extraña, como si las paredes de la aeronave absorbieran el sonido. No hubo respuesta. Se incorporó con dificultad, notando que todos los asientos a su alrededor estaban vacíos. No solo los de su fila o su sección, todos los asientos del avión, hasta donde alcanzaba a ver en la semioscuridad, estaban desocupados. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Pablo se desabrochó el cinturón y se puso de pie, apoyándose en los respaldos para mantener el equilibrio. El avión seguía en movimiento, pero con una suavidad antinatural, como si flotara en vez de volar. «Hola, ¿hay alguien?». Su voz rebotó en el vacío de la cabina desierta. Avanzó lentamente por el pasillo, comprobando cada asiento, cada rincón. Nada, ni un solo pasajero, ni una sola azafata, ni equipaje en los compartimentos superiores. Un pensamiento irracional cruzó su mente. Tal vez había dormido durante días y el vuelo había terminado hacía tiempo. Tal vez todos habían desembarcado y por algún motivo incomprensible lo habían dejado allí. Pero entonces, ¿quién pilotaba el avión? Pablo aceleró el paso hacia la cabina de mando. La puerta estaba entreabierta, otra anomalía en tiempos, donde la seguridad aérea era prioritaria. La empujó con dedos temblorosos. Vacía. Los asientos del piloto y copiloto estaban desocupados. Los instrumentos parpadeaban con normalidad, pero nadie los monitorizaba. A través del parabrisas frontal, Pablo contempló un espectáculo que detuvo su corazón durante un segundo eterno. El cielo estaba completamente cubierto de estrellas. No las constelaciones familiares que había estudiado en libros de astronomía durante su adolescencia. Estas eran formaciones alienígenas, patrones que ningún ser humano había catalogado jamás. Algunas estrellas pulsaban con colores imposibles,
verdes fosforescentes, azules eléctricos, rojos sangre. Otras parecían moverse lentamente, trazando órbitas visibles a simple vista. No era el cielo terrestre, no era su cielo. El avión comenzó a descender suavemente, como guiado por una mano invisible. Pablo intentó tomar los controles, pero estaban rígidos, bloqueados por alguna fuerza desconocida. A través de las nubes que atravesaban, vislumbró luces de una ciudad. Su teléfono vibró en el bolsillo. Lo extrajo con manos temblorosas. La pantalla mostraba una única notificación: bienvenido de nuevo. La ciudad se revelaba gradualmente bajo el avión. Rascacielos, avenidas iluminadas, el trazado familiar de una metrópolis moderna. Podría haber sido Miami, pero Pablo sabía instintivamente que no lo era. El avión continuó su descenso controlado, alineándose perfectamente con una pista invisible para Pablo. El aterrizaje fue imperceptible, como si la aeronave se hubiera fusionado con el suelo en vez de tocarlo. Los motores se apagaron. Un silencio sepulcral invadió la cabina. Pablo permaneció, inmóvil, paralizado por el terror y la fascinación. Fuera, a través de la ventanilla, una terminal aeroportuaria resplandecía con luces de neón violeta. Carteles electrónicos mostraban símbolos que se asemejaban al español, pero con alteraciones sutiles que los hacían indescifrables. Personas se movían con normalidad, pero sus siluetas parecían ligeramente distorsionadas, como vistas a través de un cristal mal pulido. Su teléfono vibró nuevamente. La misma notificación: bienvenido de nuevo. La puerta principal del avión se abrió con un siseo hidráulico. Nadie entró, nadie lo recibió. Solo una rampa de embarque vacía que conducía hacia un mundo que no era el suyo. Pablo tomó su maletín, lo único que parecía haber sobrevivido al extraño viaje, y avanzó hacia la salida como un sonámbulo. Cada paso resonaba con un eco metálico anormalmente prolongado. Al cruzar el umbral entre el avión y la terminal, experimentó una sensación de vértigo tan intensa que tuvo que apoyarse contra la pared. El aire olía diferente. No era la típica mezcla de combustible de aviación, aire acondicionado y perfumes de duty free. Este aire tenía un aroma metálico, con notas sutiles de ozono y algo orgánico imposible de identificar, como flores en descomposición. La terminal estaba relativamente concurrida, pero nadie reparaba en él. Las personas, si es que podían llamarse así, se movían con una precisión inquietante, como actores en una obra meticulosamente coreografiada. Sus rostros, aunque humanos en apariencia, carecían de algo esencial que Pablo no lograba definir, como si fueran máscaras perfectas ocultando un vacío. Carteles luminosos anunciaban destinos con nombres casi familiares: Nueva York, San Francisco, Los Ángeles. Un enorme panel central mostraba lo que parecía ser un mapa mundial, pero los continentes estaban distorsionados, con masas terrestres que no correspondían a ninguna geografía conocida. Disculpe, intentó Pablo, dirigiéndose a un hombre con uniforme aeroportuario. ¿Podría decirme dónde estoy? El hombre lo miró sin verlo realmente. Sus ojos, notó Pablo con horror creciente, no reflejaban la luz como deberían. Eran opacos, como cristales ahumados. Terminal Internacional de Ciudad Espejo, respondió el hombre con una voz plana, carente de inflexiones. ¿Necesita asistencia con su equipaje, señor Aguilera? Pablo retrocedió instintivamente. Él no había mencionado su nombre. ¿Cómo sabe quién soy? El hombre sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos muertos. Usted siempre ha estado aquí, señor Aguilera. Solo estuvo ausente temporalmente. Su teléfono vibró por tercera vez. Bienvenido de nuevo. Pablo se alejó del hombre, avanzando a tropezones entre la multitud indiferente. Llegó hasta lo que parecía ser la salida principal del aeropuerto. A través de las puertas automáticas, contempló una ciudad que era y no era Miami al mismo tiempo. Los edificios tenían una arquitectura familiar, pero retorcida en ángulos imposibles. Algunos rascacielos se curvaban como tallos de plantas buscando el sol. Las luces de neón parpadeaban, en secuencias que provocaban náuseas si se observaban demasiado tiempo. Vehículos silenciosos se deslizaban por las avenidas, sin conductores visibles. Un taxi se detuvo frente a él. La puerta se abrió automáticamente. ¿A dónde lo llevo, señor Aguilera?, preguntó una voz desde el interior vacío del vehículo. Pablo dudó, paralizado entre el miedo y la necesidad de encontrar respuestas. A casa, respondió finalmente, sin saber qué significaba eso en este mundo distorsionado. Por supuesto, respondió la voz del taxi vacío. Avenida Reflejo 2 87, apartamento 42, su residencia habitual.
El taxi esperó pacientemente mientras Pablo, con el corazón martilleando en sus oídos, tomaba la decisión más importante de su vida. Entró lentamente y se sentó en el asiento trasero. La puerta se cerró con un susurro, sellando su destino. Mientras el vehículo se incorporaba al tráfico nocturno, Pablo observó el rostro que le devolvía la mirada desde el espejo retrovisor. Era su propio reflejo, pero con ojos tan opacos y muertos como los del hombre del aeropuerto. Parte 2. El laberinto de espejos. El taxi avanzaba por avenidas que parecían respirar. El asfalto ondulaba sutilmente bajo las ruedas, como si la ciudad entera fuera un organismo vivo. Pablo mantenía la mirada fija en la ventanilla, catalogando cada anomalía de este mundo distorsionado. Las farolas que emitían luz negra, los peatones que ocasionalmente parpadeaban como imágenes mal sintonizadas, los edificios cuyas fachadas cambiaban de estilo arquitectónico cuando nadie los observaba. Directamente. ¿Le molesta la música, señor Aguilera?, preguntó la voz desencarnada del taxi. Solo entonces Pablo percibió el sonido que llenaba el vehículo. Una melodía interpretada con instrumentos irreconocibles, siguiendo una escala que desafiaba toda teoría musical conocida. Las notas se superponían en armonías matemáticamente imposibles que provocaban una sensación física de desorientación. Preferiría silencio, respondió, esforzándose por mantener la calma. La música cesó inmediatamente, pero el silencio resultó igualmente perturbador. Sin la distracción auditiva, Pablo podía escuchar ahora el sutil zumbido que parecía emanar de las entrañas de la ciudad, como el de un transformador eléctrico gigantesco. Hemos llegado, anunció la voz del taxi, deteniéndose frente a un edificio de apartamentos de cristal oscuro. La estructura se alzaba como una obsidiana tallada, reflejando distorsionadamente las luces de la ciudad. A diferencia de los edificios circundantes, este no parecía cambiar o respirar. Permanecía ominosamente estático, como un agujero en la realidad fluctuante. Residencia Reflejo, continuó la voz. Su cuenta ha sido automáticamente debitada. Señor Aguilera, que tenga una noche reparadora. Pablo descendió del vehículo con piernas temblorosas. El taxi se alejó silenciosamente, fundiéndose con el tráfico de automóviles sin conductor. Frente a la entrada del edificio, un panel numérico esperaba un código de acceso. Sin pensarlo, sus dedos teclearon una secuencia. 58739. La puerta se deslizó silenciosamente, revelando un vestíbulo minimalista iluminado con luz violácea. Pablo contempló sus propias manos con desconcierto. Él no conocía ese código, y sin embargo sus dedos lo habían recordado. El vestíbulo estaba vacío excepto por una figura solitaria tras un mostrador de mármol negro. Un conserje de edad indeterminada cuyo rostro parecía constantemente en proceso de formarse, como arcilla moldeable que nunca alcanzaba una forma final. «Buenas noches, señor Aguilera», saludó el conserje con una voz que sonaba como varias personas hablando al unísono. «Un placer tenerlo de vuelta». ¿Encontró respuestas durante su ausencia? Pablo se detuvo estudiando al ser con creciente inquietud. ¿Respuestas a qué preguntas? El rostro del conserje se arremolinó en una expresión que podría interpretarse como sorpresa. A las preguntas que lo llevaron a cruzar, por supuesto. Pero veo que el procedimiento ha afectado su memoria más de lo previsto. No se preocupe, todo volverá gradualmente. Sin esperar respuesta, el conserje extendió una mano con dedos excesivamente largos, ofreciéndole una tarjeta negra con un número grabado en relieve. 42. Su llave, señor. El ascensor lo reconocerá. Pablo tomó la tarjeta, evitando cuidadosamente cualquier contacto con aquellos dedos inhumanos. Avanzó hacia el ascensor, una caja transparente que parecía suspendida en el vacío. Las puertas se abrieron a su aproximación. Dentro no había botones, solo un escáner sobre el que Pablo instintivamente colocó la tarjeta negra. El ascensor comenzó a ascender silenciosamente, tan rápido que su estómago se contrajo. Las paredes transparentes revelaban el interior del edificio. Apartamentos iluminados donde figuras solitarias realizaban actividades cotidianas con una precisión mecánica. Algunas miraron hacia el ascensor cuando pasaba, sus rostros transformándose momentáneamente en el de Pablo antes de recuperar sus propias facciones. El ascensor se detuvo en el piso 42. Por supuesto que sería el 42, y las puertas se abrieron, a un pasillo estrecho con una única puerta al final. Pablo avanzó lentamente, notando cómo las luces parpadeaban a su paso, como si el edificio reconociera su presencia. La puerta del apartamento 2987 no tenía cerradura visible. Simplemente se abrió cuando Pablo se acercó, revelando un espacio que desafió todas sus expectativas.
El apartamento era idéntico al suyo en Buenos Aires. Cada mueble, cada libro, cada detalle decorativo estaba perfectamente replicado, como si alguna entidad omnisciente hubiera escaneado su verdadero hogar molécula a molécula, con una diferencia crucial. Todo estaba invertido, como visto en un espejo. Pablo recorrió las habitaciones en estado de shock. Sus libros favoritos estaban en las estanterías, pero los títulos estaban escritos al revés. Las fotografías enmarcadas mostraban su rostro, pero las escenas estaban invertidas y los demás rostros aparecían borrosos, como deliberadamente censurados. En la cocina encontró alimentos en el refrigerador, pero los empaques mostraban marcas distorsionadas con nombres casi legibles: Coca Loca, Pepso, Nutella. El agua del grifo fluía hacia arriba antes de desaparecer. Su teléfono vibró nuevamente. Bienvenido de nuevo. Sincronización al 23%. El dormitorio contenía la anomalía más inquietante: una cama perfectamente hecha con su edredón favorito, y sobre la mesita de noche, un diario de tapas negras que no reconoció. Pablo se acercó con cautela y lo abrió. Las páginas estaban llenas de su propia caligrafía, pero invertida, como escrita por su mano dominante en un espejo. Con esfuerzo logró descifrar algunos fragmentos. Día 571 en el otro lado. Los arquitectos continúan insistiendo en que nuestro experimento es la única esperanza. El evento se acerca inexorablemente y nuestros cálculos siguen siendo insuficientes. Necesitamos entender cómo funcionan las conciencias no alteradas. Día 638. El proceso de transferencia ha sido perfeccionado. Podemos enviar observadores al mundo espejo por periodos limitados. Sus conciencias ocupan cuerpos simulados mientras sus verdaderos cuerpos permanecen aquí, monitorizados. La distorsión temporal sigue siendo un problema. Día 701. Me he ofrecido voluntario para el experimento final. La transferencia completa. Romperé el protocolo. Necesito experimentar esa realidad como un nativo, no como un observador. Los arquitectos se oponen, pero no tienen alternativa. El evento está demasiado cerca. Pablo dejó caer el diario, su mente luchando por procesar las implicaciones. Las páginas finales contenían lo que parecían ser planos técnicos, ecuaciones incomprensibles y un diagrama detallado de lo que reconoció con horror creciente como un cerebro humano, con secciones marcadas para algún tipo de procedimiento. Zumbido eléctrico llenó el apartamento. Las luces parpadearon. La televisión se encendió sola, mostrando solo estática. Pablo retrocedió hasta la sala de estar, donde la pantalla comenzó a mostrar imágenes. Un laboratorio ultramoderno, donde figuras con batas blancas trabajaban en equipos desconocidos. La cámara se acercó a una serie de cápsulas transparentes, donde flotaban cuerpos humanos conectados a maquinaria compleja. Un rostro apareció en primer plano, el suyo propio, pero con pequeñas diferencias. Líneas de expresión más marcadas, ojos más oscuros, una cicatriz sobre la ceja izquierda que Pablo no poseía. Registro pretransferencia del Dr. Pablo Aguilera, anunció una voz mecánica. Fecha de emisión, día 705 post-evento. Prioridad máxima. El Pablo de la pantalla habló directamente a la cámara con una intensidad febril. Si estás viendo esto es porque la transferencia inversa se ha iniciado. Tu conciencia, mi conciencia, está regresando del mundo simulado. La desorientación es normal. Los recuerdos implantados persistirán temporalmente junto con los verdaderos. Esta disonancia cognitiva debería resolverse en aproximadamente 48 horas. Es imperativo que recuerdes el propósito del experimento. No somos de allí. Ese mundo, con su historia, sus leyes físicas constantes, su tiempo lineal, es una construcción, un modelo perfeccionado a lo largo de siglos para entender lo que perdimos. Nosotros somos los supervivientes del evento. La fractura cuántica que destrozó nuestra realidad hace 705 días, cuando el tiempo y el espacio se volvieron maleables, cuando las leyes físicas se convirtieron en sugerencias más que en reglas. Los arquitectos crearon el mundo reflejo como un laboratorio, una simulación perfecta de cómo era todo antes. Enviamos observadores, pero sus reportes estaban contaminados por el conocimiento previo. Necesitábamos una mente que experimentara ese mundo como real, que creyera completamente en él. Esa mente fue la tuya. Lo que aprendiste allí es nuestra única esperanza de estabilizar lo que queda de nuestra realidad antes de que se desintegre completamente. La grabación continuó, pero la imagen comenzó a distorsionarse, fragmentándose en píxeles que se reorganizaban constantemente. La voz persistió unos segundos más.
No confíes en los operadores. Han alterado el protocolo. Ellos no quieren arreglar este mundo. Ellos quieren... La transmisión se cortó abruptamente. La televisión volvió a mostrar estática antes de apagarse. Pablo se dejó caer en el sofá, abrumado. Su teléfono vibró. Bienvenido de nuevo. Sincronización al 47%. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Se levantó lentamente, debatiéndose, entre ignorarlo o enfrentar lo que fuera que lo esperaba al otro lado. ¿Quién es?, preguntó, su voz quebrándose. Servicio de bienvenida, doctor Aguilera, respondió una voz femenina. Traigo su paquete de reintegración. Pablo abrió la puerta unos centímetros. En el pasillo había una mujer con un uniforme corporativo negro. Su rostro era perfectamente simétrico, inhumanamente hermoso como generado por algoritmos. Su paquete, doctor, insistió, extendiendo una caja metálica con el logotipo de una espiral invertida. Pablo tomó la caja con recelo. Era sorprendentemente pesada. ¿Qué contiene? La mujer inclinó la cabeza en un ángulo imposible. Instrucciones, por supuesto. Los arquitectos están ansiosos por escuchar su informe. La sesión de debriefing está programada para mañana a las 9:00. Un transporte vendrá a recogerlo. Antes de que Pablo pudiera formular otra pregunta, la mujer giró con precisión militar y se alejó por el pasillo. Su silueta pareció fluctuar, como si su forma corporal fuera apenas una sugerencia. Pablo cerró la puerta y examinó la caja. No tenía cierres o pestillos visibles. Simplemente se abrió al contacto con sus dedos revelando su contenido. Un dispositivo similar a un visor de realidad virtual, una ampolla con líquido azul fosforescente y un documento impreso en papel, que se sentía demasiado suave como piel sintética. El documento contenía una única página con instrucciones. Inyectar el estabilizador, ampolla azul, para minimizar la disonancia cognitiva. 2. Utilizar el sincronizador neural, visor, durante 20 minutos para acelerar la recuperación de memoria. 3. Preparar informe detallado sobre anomalías observadas en la simulación. 4. No discutir el experimento con operadores de nivel inferior. 5. Recordar. Todo lo experimentado en el otro lado fue una construcción elaborada. Al final del documento, una nota manuscrita añadía: Pablo, no confíes en esto. Busca el nodo de conexión. PA. Pablo reconoció la caligrafía como la E, suya propia, pero no invertida. Un mensaje que se había dejado a sí mismo, pero ¿desde cuándo? ¿Desde antes de la transferencia o después? Su teléfono vibró nuevamente. Bienvenido de nuevo. Sincronización al 62%. Anomalías detectadas en patrones de memoria. Se recomienda uso inmediato del estabilizador. Pablo dejó la ampolla sobre la mesa con desconfianza. Si lo que había visto era cierto, entonces sus recuerdos de toda una vida, su infancia en Córdoba, sus estudios en Buenos Aires, su carrera como consultor financiero, eran implantes artificiales, memorias falsas insertadas para que pudiera funcionar como un observador ingenuo en un mundo simulado. Pero algo no encajaba. El mensaje en el diario mencionaba que romperían el protocolo. La grabación advertía sobre operadores que habían alterado el protocolo. Y ahora esta nota, manuscrita instándole a desconfiar. Pablo se acercó a la ventana del apartamento. La ciudad pulsaba bajo la noche perpetua, edificios que se retorcían lentamente, calles que ocasionalmente se bifurcaban para luego reunirse nuevamente. Cielo cuajado de estrellas imposibles. Una decisión tomaba forma en su mente. Si este era su mundo real, necesitaba recuperar sus recuerdos verdaderos para entender qué estaba sucediendo. Pero si existía la posibilidad de que esto fuera otra manipulación, otra capa de la mentira, entonces necesitaba encontrar pruebas antes de someterse a cualquier tratamiento. Pablo tomó su maletín, lo único que había traído del otro mundo, y revisó su contenido. Documentos de la presentación que nunca llegaría a realizar en Miami, su pasaporte argentino, una fotografía de sus padres, un bolígrafo grabado que había recibido en su graduación universitaria, objetos de una vida que ahora le decían que nunca había existido. Guardó el teléfono, que seguía emitiendo notificaciones de sincronización, y se dirigió a la puerta. Si las respuestas no estaban en este apartamento espejo, entonces tendría que buscarlas en la ciudad imposible que esperaba afuera. Parte 3. La fractura de la realidad. Las calles de Ciudad Espejo pulsaban con energía inquietante mientras Pablo avanzaba sin rumbo aparente. El cielo nocturno se había intensificado, con estrellas que ahora trazaban patrones geométricos, perfectos antes de dispersarse nuevamente.
Ocasionalmente, fragmentos de realidad parecían desprenderse como escamas. Un edificio que momentáneamente revelaba su estructura interna. Un peatón cuya forma se desdibujaba mostrando un esqueleto luminoso. Una sección de pavimento que se volvía translúcida exponiendo un entramado de cables y conductos que palpitaban como venas. Pablo mantenía una mano en su maletín, aferrándose a esos objetos del otro mundo como a un ancla de cordura. Su teléfono había dejado de emitir notificaciones después de un último mensaje. Sincronización interrumpida. Se ha detectado desviación comportamental. Enviando operadores. La amenaza implícita aceleró sus pasos. No sabía qué eran exactamente estos operadores, pero el tono de advertencia en la grabación de su otro yo había sido inconfundible. Las personas con las que se cruzaba, si es que podían llamarse personas, mostraban comportamientos cada vez más erráticos. Algunos se detenían en medio de sus actividades y giraban sincronizadamente para observarlo pasar. Otros repetían, movimientos en bucles perfectos, como fragmentos de video reproducidos infinitamente. Un grupo de 3 individuos idénticos lo siguió durante varias calles, manteniendo siempre la misma distancia, sus rostros completamente inexpresivos. Pablo dobló en una esquina y se encontró frente a un edificio que desentonaba radicalmente con la arquitectura fluida de la ciudad. Una biblioteca pública de estilo neoclásico, absolutamente estática mientras todo a su alrededor fluctuaba. En el frontispicio, un letrero proclamaba en letras doradas, Repositorio de Memorias Colectivas. Algo en aquella solidez lo atrajo irresistiblemente. Si había un lugar donde encontrar respuestas en esta ciudad de preguntas, sería allí. Interior de la biblioteca era un imposible laberinto vertical. Estanterías que se extendían hacia arriba hasta perderse en la oscuridad, pasarelas suspendidas que conectaban secciones aparentemente aleatorias, escaleras que conducían a plataformas, flotantes, todo iluminado por esferas de luz que vagaban libremente como medusas lumínicas en un océano de conocimiento. Un bibliotecario, o algo que ocupaba ese rol, se materializó junto a Pablo. Su forma era vagamente humanoide, compuesta por lo que parecían páginas de libros animadas, constantemente reorganizándose. «Bienvenido, arquitecto Aguilera», susurró la entidad con una voz que sonaba a papel rasgándose. «Sus credenciales han sido reconocidas. ¿Qué sección del repositorio desea consultar?» Pablo dudó momentáneamente antes de responder. «Necesito información sobre el evento y sobre el experimento del mundo reflejo». El bibliotecario fluctuó, sus páginas agitándose como en una corriente invisible. «Contenido restringido. Se requiere autorización de nivel Omega». «Soy el doctor Pablo Aguilera», insistió apostando a que su identidad tendría algún peso. «Acabo de regresar del experimento». Las páginas del bibliotecario se reorganizaron, formando brevemente lo que parecía ser un rostro sorprendido. Verificando. Confirmado. El observador principal. Ha retornado. Acceso concedido, doctor Aguilera. Sígame, por favor. La entidad se deslizó por el laberinto de estanterías, conduciéndolo a través de secciones donde los libros emitían susurros audibles, murmullos de conocimiento pugnando por ser escuchados. Finalmente llegaron a una sala circular en el centro mismo de la biblioteca, donde una esfera de cristal del tamaño de un automóvil flotaba sobre un pedestal de mármol negro. «El registro del evento», anunció el bibliotecario. «Acceso ilimitado concedido». Pablo se acercó a la esfera. Su superficie reflejaba distorsionadamente la sala, pero en su interior se arremolinaban luces y sombras como una tormenta contenida. ¿Cómo lo consulto? Formule su pregunta directamente al registro. La información se manifestará en el formato más apropiado para su comprensión actual. El bibliotecario se desvaneció, sus páginas dispersándose como hojas, en el viento hasta desaparecer, dejando a Pablo solo frente a la esfera. «Muéstrame qué fue el evento», solicitó con voz firme. La esfera pulsó. Su superficie se volvió opaca momentáneamente antes de aclararse, revelando imágenes en su interior. Un laboratorio subterráneo donde científicos trabajaban frenéticamente alrededor de una máquina que parecía un acelerador de partículas, pero con geometrías imposibles. Una voz surgió de la esfera narrando lo que Pablo observaba. Día cero. El experimento de cohesión cuántica pretendía unificar las fuerzas fundamentales del universo, revelando la teoría final que Einstein buscó en vano durante sus últimos años. Los cálculos eran perfectos. Las simulaciones predecían un éxito completo. Lo que no pudimos prever fue la interferencia del observador a escala cuántica.
La conciencia humana, ese factor inmensurable, interactuó con el campo de una manera que ningún modelo pudo anticipar. El evento no fue una explosión o implosión, fue una fractura en la matriz misma de la realidad. El tejido espacio-temporal se astilló como cristal golpeado con precisión matemática. Las leyes físicas se volvieron localmente variables. La causalidad se convirtió en sugerencia más que en regla. Sobrevivimos porque el equipo de investigación estaba protegido en la cámara de control. El resto de la humanidad experimentó transformaciones diversas. Algunos se fusionaron con sus posibilidades cuánticas alternativas. Otros se fragmentaron en versiones parciales de sí mismos, cada una manifestando un aspecto de su ser original. La civilización como la conocíamos se fracturó junto con la realidad. En las zonas más alejadas del epicentro, el efecto fue menor. En Ciudad Espejo, antes conocida como Buenos Aires, la distorsión fue casi total. Como físico principal del proyecto, fuiste el primero en teorizar que podríamos utilizar la fractura a nuestro favor. Si la realidad era ahora maleable, podríamos moldearla, reconstruirla. Pero necesitábamos entender cómo era la estabilidad antes del evento. Así nació el Proyecto Espejo, una simulación perfecta del mundo pre-evento, alimentada por los recuerdos colectivos de los supervivientes. Un lugar donde las leyes físicas permanecían constantes, donde el tiempo fluía linealmente, donde la causalidad era inquebrantable. Las imágenes cambiaron, mostrando ahora un complejo de cúpulas cristalinas donde docenas de cuerpos flotaban en tanques llenos de líquido, conectados a maquinaria avanzada. Los primeros observadores reportaron inconsistencias. Sus recuerdos del mundo anterior estaban contaminados por el conocimiento del evento. Veían la simulación como lo que era, una construcción. Para obtener datos puros, necesitábamos un observador que creyera genuinamente en la realidad del mundo simulado. Te ofreciste voluntario. Como diseñador del proyecto, eras el único que podía modificar el protocolo. Te sometiste a un borrado completo de memoria y transferencia a un cuerpo simulado dentro del espejo. Vivirías una vida completa allí, desde la infancia hasta el momento programado para el retorno, creyendo que ese era tu mundo real. La esfera mostró entonces imágenes de Pablo, el otro Pablo, conectado a una máquina, su cuerpo convulsionando mientras técnicos monitorizaban pantallas con lecturas cerebrales. El experimento funcionó perfectamente durante años. Tu conciencia, liberada del conocimiento del evento, experimentó el mundo simulado como real. Tus observaciones, registradas subconscientemente, eran exactamente lo que necesitábamos para entender la estabilidad perdida. Pero entonces surgió la división. Un grupo entre los supervivientes, los que ahora se hacen llamar arquitectos, determinó que la simulación era superior a nuestra realidad fracturada. En vez de usar tus observaciones para reparar nuestro mundo, planeaban transferir todas las conciencias supervivientes al mundo simulado, abandonando la realidad dañada. Otro grupo, los restauradores, liderados por tu asistente, la doctora Varela, insistía en continuar con el plan original. Usar el conocimiento para sanar nuestro mundo. La división se intensificó. El conflicto era inminente. Y entonces algo inesperado ocurrió. Detectamos indicios de que tu conciencia estaba recuperando fragmentos de memoria. El borrado no había sido completo. En momentos de sueño profundo, tu mente accedía a recuerdos del mundo real. Era una anomalía peligrosa. Si tu conciencia rechazaba la simulación, todos los datos serían invalidados. Los arquitectos decidieron finalizar prematuramente el experimento e iniciar la transferencia masiva. Los restauradores intentaron impedirlo. En medio del caos, activaste un protocolo de emergencia que nadie más conocía, un retorno consciente. No solo tu cuerpo volvería, tu mente regresaría intacta, conservando tanto los recuerdos simulados como los reales. Una hazaña considerada imposible hasta entonces. La esfera oscureció momentáneamente, como recuperando energía, antes de mostrar una última secuencia. La doctora Varela, una mujer de rasgos afilados y mirada intensa, hablando directamente a la cámara. Pablo, si estás viendo esto, significa que el retorno consciente funcionó. Los arquitectos controlan ahora el complejo principal, pero hemos establecido una resistencia. La transferencia masiva está programada para dentro de 48 horas. Si tienen éxito, nuestra realidad colapsará completamente al quedarse sin mentes que la observen y mantengan coherente. Necesitamos que llegues al nodo central antes de que sea tarde. Es el único punto desde donde puedes desactivar el protocolo de transferencia. Los operadores intentarán detenerte.
No confíes en nadie que no pueda responder a la pregunta, ¿cuál fue el último teorema que trabajamos juntos? La respuesta correcta es invariancia de escala en sistemas fractales autoconscientes. El nodo está ubicado donde comenzó todo, el laboratorio original, bajo lo que una vez fue el Observatorio Astronómico de La Plata. Una última cosa, Pablo. El mundo simulado, tu otra vida, no era completamente falso. Utilizamos patrones de realidades alternativas que sobrevivieron parcialmente al evento. En algún universo paralelo no afectado por nuestra catástrofe, esa vida habría sido la tuya. Encuentra el nodo, detén la transferencia, salva lo que queda de nuestra realidad, y luego quizás podamos reconstruir algo que valga la pena habitar. La esfera se apagó, volviendo a su estado inicial de tormenta contenida. Pablo retrocedió, su mente procesando frenéticamente las revelaciones. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas cósmico, su sensación constante de no pertenecer completamente a su vida normal, los sueños recurrentes de lugares que nunca había visitado, su fascinación inexplicable por la física teórica, a pesar de haberse dedicado a las finanzas. Un estruendo sacudió la biblioteca. Las estanterías temblaron, libros cayendo como hojas muertas. El techo cristalino se agrietó, revelando momentáneamente el cielo exterior, donde las estrellas formaban ahora una espiral perfecta centrada directamente sobre el edificio. ¡Atención!, resonó una voz mecánica por altavoces invisibles. Protocolo de contención activado. Se ha detectado un observador desincronizado. Todas las unidades converjan en el repositorio. Pablo no necesitaba más incentivos. Salió corriendo de la sala circular, navegando instintivamente por el laberinto de estanterías. Pasillos que antes no existían se materializaban ante él, como si la biblioteca misma intentara ayudarlo, o confundirlo. Al doblar una esquina se encontró cara a cara con lo que solo podía describirse como un operador. Una figura humanoide envuelta en un traje negro ceñido que reflejaba la luz de manera no natural. Su rostro estaba completamente oculto tras una máscara lisa sin rasgos, pero de alguna manera Pablo sintió su mirada fija, analizándolo. «Doctor Aguilera», pronunció el operador con una voz modulada electrónicamente. «Su presencia es requerida en el centro de sincronización. Por favor, acompáñeme voluntariamente». «¿Cuál fue el último teorema que trabajamos juntos?», preguntó Pablo, recordando la advertencia de la doctora Varela. El operador inclinó levemente su cabeza inexpresiva. «Esa información es irrelevante para el procedimiento actual. Por favor, acompáñeme». Extendió un brazo cuya mano terminaba en lo que parecían apéndices metálicos en lugar de dedos. Pablo retrocedió buscando desesperadamente una salida. La encontró en forma de una escalera de emergencia parcialmente oculta tras una estantería oscilante. Se lanzó hacia ella mientras el operador emitía una señal de alarma, un pulso sonoro que reverberó dolorosamente en sus oídos. Descendió las escaleras a toda velocidad, los peldaños desvaneciéndose tras sus pasos como si la realidad se deshiciera a su paso. Al final de la escalera encontró una puerta de servicio que conducía a un callejón trasero. La ciudad había cambiado. Los edificios ahora pulsaban visiblemente, como corazones arquitectónicos. Las calles se ondulaban como olas en cámara lenta. El cielo era una vorágine de estrellas concentrándose hacia un punto central, formando lo que parecía un embudo cósmico. Su teléfono vibró una última vez. Secuencia de transferencia iniciada. Tiempo restante, 43 minutos. Pablo orientó su ruta hacia lo que esperaba fuera el sur de la ciudad. Si esta era una versión distorsionada de Buenos Aires, entonces el antiguo observatorio astronómico estaría en lo que correspondería a La Plata, a unos 50 kilómetros. Un tren metropolitano se deslizó silenciosamente hasta detenerse frente a él, sus puertas abriéndose como una invitación. Pablo dudó solo un instante antes de subir. El vagón estaba vacío, excepto por una anciana cuyo rostro cambiaba sutilmente cada vez que parpadeaba, recorriendo diferentes edades de su vida. «¿Va hacia el observatorio, doctor?», preguntó la anciana con una voz sorprendentemente clara. Pablo se tensó, alerta ante una posible trampa. «¿Quién es usted?». La anciana sonrió, revelando dientes que brillaban como cristales de cuarzo. «Alguien que recuerda el cielo antes de que se rompiera. La doctora Varela envía sus saludos». Le Molecy extendió un pequeño objeto, una llave antigua de latón con símbolos grabados que parecían cambiar cuando no los miraba directamente. «Para el acceso inferior. Los operadores no pueden seguirlo allí. Algo en la radiación residual interfiere con sus funciones.
Pablo tomó la llave que pulsó cálidamente en su mano. ¿Por qué me ayuda? La anciana parpadeó, su rostro momentáneamente transformándose en el de una niña antes de volver a su apariencia anterior. Porque recuerdo cómo era mirar las estrellas y saber que seguirían allí mañana, en las mismas posiciones. La certeza tiene su belleza, doctor. Incluso para aquellos de nosotros que nos hemos adaptado a la fractura. El tren se detuvo con un suspiro metálico. A través de las ventanas, Pablo vislumbró una estructura semicircular coronada por una cúpula agrietada, el observatorio o lo que quedaba de él. Apresúrese, urgió la anciana. La convergencia ya ha comenzado. En el cielo el embudo estelar se había estrechado, formando ahora un vórtice luminoso directamente sobre el observatorio. La ciudad entera parecía inclinarse sutilmente hacia ese punto, como atraída por una gravedad invisible. Pablo descendió del tren, que inmediatamente continuó su ruta y desapareció en una curva imposible. El observatorio se alzaba sobre una colina, su estructura clásica incongruente con los edificios fluidos de la ciudad. Mientras ascendía por el sendero que conducía a la entrada principal, notó cómo la vegetación circundante exhibía propiedades no naturales. Flores que emitían sonidos agudos cuando se movían con el viento, árboles cuyas ramas se entrelazaban, formando ecuaciones matemáticas, insectos que dejaban estelas de luz al volar. La puerta principal estaba bloqueada por un campo de energía iridiscente. Pablo rodeó el edificio, buscando una entrada alternativa. La encontró en forma de una pequeña escotilla metálica oculta entre arbustos fosforescentes, con una cerradura antigua que correspondía perfectamente a la llave que le había entregado la anciana. El pasadizo descendía en espiral hacia las entrañas de la tierra. Pablo avanzó cautelosamente, guiado únicamente por puntos lumínicos en las paredes que se encendían a su paso, como colonias de hongos bioluminiscentes. El aire se volvía progresivamente más denso, cargado de olores metálicos y orgánicos imposibles de identificar. Finalmente, el túnel desembocó en una cámara circular de proporciones colosales. En el centro se alzaba una estructura que desafiaba la comprensión. Un cubo perfecto de aproximadamente 10 metros de lado que parecía simultáneamente sólido y vacío, presente y ausente. Su superficie reflejaba el entorno, pero también revelaba ocasionalmente su interior, donde maquinaria incomprensible pulsaba con energía. Alrededor del cubo, técnicos con trajes protectores trabajaban frenéticamente en estaciones de control holográficas. Ninguno pareció notar la llegada de Pablo. En la pared opuesta de la cámara, una sección transparente revelaba otra sala donde docenas de cápsulas similares a ataúdes de cristal contenían cuerpos inertes conectados a maquinaria avanzada. Pablo reconoció con horror a algunas de las personas que había visto en la ciudad: el conserje, la mujer del servicio de bienvenida, incluso la anciana del tren. Una figura solitaria se separó del grupo de técnicos y se acercó a Pablo, una mujer que reconoció inmediatamente como la doctora Varela de la grabación. «Lo lograste», dijo, su voz traicionando un agotamiento profundo. Estábamos perdiendo la esperanza. ¿Es eso el nodo?, preguntó Pablo señalando el cubo paradójico. Es el generador original, el dispositivo que causó la fractura. Los arquitectos lo han reconfigurando para el proceso de transferencia masiva. Una alarma silenciosa pareció activarse. Los técnicos intensificaron su actividad. Tenemos que darnos prisa, urgió Varela. La convergencia está alcanzando el punto crítico. Si todos son transferidos, si todas las mentes observadoras abandonan esta realidad, colapsará completamente, completó Pablo, entendiendo finalmente la magnitud de la situación. Exactamente. Una realidad sin observadores conscientes es como un bosque sin testigos. Si un árbol cae y nadie lo escucha, ¿qué tengo que hacer? Varela lo condujo hacia un terminal apartado, protegido por campos de energía adicionales. Este es el acceso de emergencia, diseñado por ti antes del experimento, codificado para responder solo a tu patrón cerebral específico. Ni siquiera los arquitectos pueden anularlo. Pablo se colocó frente al terminal. La interfaz era como nada que hubiera visto antes. No había teclados o pantallas, solo una superficie que ondulaba como mercurio líquido. Concéntrate, instruyó Varela. El sistema reconocerá tanto al Pablo Aguilera, que diseñó el protocolo, como al que vivió en la simulación. Esa dualidad de conciencia es la clave. Pablo colocó sus manos sobre la superficie fluida. Un dolor agudo atravesó su cráneo mientras sentía cómo algo sondeaba su mente, accediendo simultáneamente a recuerdos de ambas vidas, la fabricada en Argentina y la real en este mundo fracturado. Imágenes fluyeron a través de su conciencia.
su infancia ficticia en Córdoba mezclándose con recuerdos reales de crecer en los complejos científicos post-evento, su graduación simulada de la universidad fundiéndose con el momento real en que propuso el proyecto Espejo ante el Consejo de Supervivientes, su vida cotidiana como consultor financiero entrelazándose con su verdadera existencia como físico teórico especializado en realidades cuánticas. Acceso concedido, anunció. Una voz desde el terminal. Bienvenido, doctor Aguilera. ¿Qué protocolo desea activar? Antes de que pudiera responder, una conmoción sacudió la cámara. Un grupo de operadores había irrumpido, liderados por una figura que Pablo reconoció con sorpresa. Era él mismo, o al menos una versión suya con la cicatriz sobre la ceja izquierda que había visto en la grabación. «¡Detenedlo!», ordenó el otro Pablo. «Está intentando sabotear la salvación». Los operadores avanzaron con movimientos perfectamente sincronizados. Varela extrajo un dispositivo de su bolsillo que emitió un pulso electromagnético. Los operadores vacilaron momentáneamente, sus movimientos volviéndose erráticos. «Ahora, Pablo», gritó Varela, «activa el protocolo estabilizador». «No lo escuches», contraatacó el otro Pablo. «Es demasiado tarde para esta realidad. La simulación es nuestra única esperanza de supervivencia». El terminal seguía esperando instrucciones. Pablo miró alternativamente a Varela y a su doble, ambos con expresiones de urgencia desesperada. «¿Cuál fue el último teorema que trabajamos juntos?», preguntó Pablo, dirigiéndose a ambos. «Invariancia de escala en sistemas fractales autoconscientes», respondió Varela inmediatamente. El otro Pablo vaciló, su expresión mostrando momentáneamente confusión antes de recuperar su convicción. «Eso es información clasificada que no debe ser discutida frente a personal no autorizado». Era toda la confirmación que Pablo necesitaba. Se volvió hacia el terminal. «Activar protocolo estabilizador», ordenó con voz firme. El cubo en el centro de la cámara comenzó a pulsar con intensidad creciente. El otro Pablo emitió un grito de rabia, lanzándose hacia ellos, pero fue detenido por una barrera invisible que surgió alrededor del terminal. «No sabes lo que estás haciendo», gritó. «Nos condenas a todos a desaparecer gradualmente mientras la realidad continúa desintegrándose». «No», corrigió Pablo con serenidad recién descubierta. «Nos doy la oportunidad de sanar este mundo, en vez de abandonarlo». El cubo emitió un pulso de energía que se expandió en ondas concéntricas, atravesando las paredes como si no existieran. El techo de la cámara se volvió momentáneamente transparente, revelando el cielo exterior donde el vórtice estelar comenzaba a deshacerse, las estrellas regresando lentamente a posiciones reconocibles. «¿Qué está pasando?», preguntó Pablo. A Varela, observando cómo los operadores se desplomaban inertes mientras su doble se desvanecía como un holograma defectuoso. «El protocolo estabilizador», explicó ella. «Utiliza los datos que recopilaste durante tu tiempo en la simulación para restaurar las reglas base de la realidad. Coherencia causal. Consistencia física. No será una reparación instantánea, pero hemos detenido la degradación». A través de la pared transparente, Pablo observó cómo las cápsulas de los transferidos se abrían una a una. Los ocupantes despertaban con expresiones de confusión, pero inequívocamente vivos y presentes en esta realidad. «¿Y la simulación?», preguntó, pensando en ese otro mundo que había sido tan real para él, con sus ciudades, su historia, sus millones de habitantes aparentemente conscientes. «Era solo eso, una simulación», respondió Varela con gentileza. «Increíblemente compleja, pero sin auténtica conciencia independiente. Como una película extraordinariamente detallada, no una realidad paralela». El suelo tembló bajo sus pies, pero diferente a las fluctuaciones anteriores. Este era un movimiento más ordenado, como ajustes estructurales deliberados. «La estabilización ha comenzado», confirmó Varela, observando datos en un holograma que proyectaba su brazalete. «Llevará tiempo, pero las zonas centrales ya muestran un 23% de incremento en la cohesión espacio-temporal». Pablo se acercó a una ventana recién formada en la pared de la cámara. Afuera, la ciudad comenzaba a transformarse. Los edificios que antes fluctuaban caóticamente ahora se solidificaban en formas arquitectónicas innovadoras pero estructuralmente coherentes. El cielo mostraba un amanecer posible, con colores intensos pero ya no imposibles. Las personas, verdaderas personas, no aproximaciones, comenzaban a salir a las calles, mirando al cielo con expresiones de asombro cauteloso. «¿Qué pasará conmigo?», preguntó finalmente. «Tengo recuerdos de dos vidas diferentes. Siento que pertenezco a ambos mundos y a ninguno». Varela colocó una mano reconfortante sobre su hombro. «Eres único, Pablo.
El primer ser humano con experiencia consciente de dos realidades distintas. Eso te convierte en el puente perfecto para lo que viene ahora. ¿Qué sería eso? La reconstrucción. No podemos volver exactamente a como era todo antes del evento. Esa realidad se perdió para siempre. Pero podemos crear algo nuevo. Algo que combine la estabilidad que recordaste de la simulación con las posibilidades expandidas de nuestra realidad fracturada. A través de la ventana, Pablo observó cómo un grupo de niños reales, no aproximaciones, corrían por una calle que ya no ondulaba caóticamente. Sus risas llegaban amortiguadas pero auténticas, un sonido que no había escuchado desde su regreso. ¿Y mis recuerdos de la simulación? ¿Mi vida como Pablo Aguilera, el consultor financiero de Buenos Aires? Permanecerán, respondió Varela. Son tanto parte de ti como tus recuerdos de este mundo. Con el tiempo encontrarás un equilibrio entre ambas identidades. Pablo asintió lentamente, aceptando esta nueva realidad híbrida que sería suya. Del bolsillo extrajo la fotografía de sus padres, padres simulados que nunca existieron realmente, pero cuyos rostros evocaban emociones absolutamente auténticas. La colocó cuidadosamente en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca de su corazón. Entonces comencemos, dijo finalmente, volviéndose hacia el amanecer de un mundo renacido. Mientras se alejaban del nodo, que continuaba emitiendo pulsos estabilizadores, Pablo notó que su teléfono emitía una última notificación. Sincronización completada. Bienvenido a casa. Esta vez las palabras parecían finalmente verdaderas. Fin.